Y aprovechamos para linkear con una de las noticias del día. Cami, te saludamos, bienvenida. Buenas tardes. La noticia es Marina, la primera reunión oficial entre el gobierno y la CGT. Contanos un poquito. Sí, efectivamente. Ahora en este momento la Central Obrera está reunida con algunos senadores de Unión por la Patria. Es como el preludio a esta reunión, primera reunión oficial con el gobierno. Se están haciendo algunos planteos de resistencia a la ley Bases en general y algunos puntos en particular. Recién destacábamos el tema de ganancias, que es una de las cuestiones más calientes en este momento. Y mencionaban el caso de bancarios, que en algún momento había logrado una exhibición por ahí de ganancias, pero piensen que el salario base del bancario ya está en 991.000 y lo que propone... Prácticamente, sí, 1 millón, sí. Exacto, y lo que propone el gobierno es que para un soltero es un salario neto de 1.400.000, o sea, 1.900.000, pero en el neto estamos hablando de casi 1.500.000 en realidad. Está muy cerquita para el mínimo del bancario y todo hacia arriba, ¿no? Y eso le pasa también a otros sindicatos, en particular los patagónicos están muy afectados porque en general son los que tienen salarios más altos, la industria petrolera, la industria petroquímica, en general las provincias del sur por este tipo de industrias que aglutinan a sus sectores industriales, son las que más se afectarían con un aumento con una vuelta del impuesto a las ganancias. Otro sindicato clave que tendría problemas con esta medida es obviamente el sindicato de camioneros, que suele tener también una buena paritaria y cuyos salarios en general quedarían por encima también del piso de ganancias. Hablando de camioneros, Pablo Moyano no será de la partida, ¿entendemos? En la reunión con el gobierno. No, por ahora no tenemos confirmado que vaya él presencialmente, no sería parte de esta reunión, pero sí, por parte del gobierno está confirmada la presencia del secretario de Trabajo y del ministro del Interior, del jefe de gabinete, perdón, Nicolás Pose. Sí, la intención es desactivar algo que me parece que no está activado, porque la verdad que más allá de que Palacio recién le haya dicho a Pablo Corso, sí, viste, esto de sí, un día vamos a hacer un paro. Sí, claro. O sea, bueno, sí. Pero de todos modos... Ojalá. Sí, de todos modos, desactivar la idea, por lo menos, de un nuevo paro general contra el gobierno de Milei, que acabas de asumir, dicho sea de paso. Y, bueno, lo que se viene es la movilización de la CGT el 1 de mayo, que entiendo va a tener una convocatoria importante. Sí, hacia allí están apuntando, eso fue parte de la conversación, está siendo parte de la conversación del día de hoy y también se abordaría en la reunión con el gobierno. Y otra cuestión es cómo plantear la resistencia en la calle a la ley Bases. Se está planteando también algún tipo de movilización por la ley ómnibus. Algunos dicen que habría que esperar al tratamiento efectivo en diputados. Hay discusiones de este tipo, pero realmente hoy en la Central Obrera no hay un acuerdo, no hay una única línea que estén siguiendo los distintos dirigentes de los sindicatos, con lo cual no hay tampoco una posición unificada planteada ante el gobierno. La CGT en su seno está teniendo este tipo de discusiones, así que hoy es una reunión, te diría, para generar esa conversación formal, esa conversación oficial, pero de lo que salga de ahí no hay muchas expectativas. Una de las cosas que decía recién Palazzo es que también se acercó ahí a la movilización de ANSES por su disidencia, por estar en contra con la privatización del grupo Banco Nación, ¿no? Básicamente pensando en la parte que le toca. ¿Cómo impactó el tema, el capítulo privatizaciones, lo que ya se sabe que está incluido en privatizaciones en estos términos de conflictividad sindical? Sí, en realidad la realidad es que quedaron muchas empresas que se iban a privatizar originalmente fuera del listado. Es interesante, muy interesante analizar cuáles quedaron fuera porque dan cuenta de las negociaciones que transcurrieron antes en esta ley que el gobierno busca que esté un poco más masticada para llegar al recinto, ¿no? Les doy un ejemplo justamente relativo al tema bancos. Quedó incluido Banco Nación, pero quedó excluido el Banco de Inversión y Comercio Exterior, el BICE, el famoso BICE a través del cual se canalizan muchos de los fondos fiduciarios que el gobierno tenía la intención de dar de baja. Por ahora el único anuncio concreto ha sido sobre el Fondo Fiduciario Estabilizador del Trigo, es el único que se conoció por parte de Manuel Adorni. Después tampoco igual hubo novedades sobre si se desactivó efectivamente, no tuvimos el detalle, pero el BICE, por ejemplo, quedó excluido. Otras que quedaron excluidas, fabricaciones militares y fabricaciones de aviones, ambas con sedes en Córdoba, que eran también parte de la discusión. Recuerdan, el cordobesismo ha sido una gran piedra en realidad en la discusión de la primera ley ómnibus. Y
ahora quedaron efectivamente excluidas, como así también varias empresas vinculadas o que le generaban ingresos a universidades públicas del interior, como por ejemplo el yacimiento de aguas de Dionisio. Esos son algunos casos. ¿Cuáles quedaron incluidas? Como vos decís, Banco Nación y todas sus partes, porque al principio no estaban mencionados específicamente Nación Seguros y Nación Reaseguros, que algunos decían en realidad forma parte del grupo Banco Nación, así que informalmente estaba incluido, aunque no se lo mencionaba explícitamente. Pero entre el escándalo de los seguros, ahora el proyecto hace una mención específica a las distintas partes del Banco Nación que quedaron incluidas, no así como les digo el vice. Ahora, respecto de la reunión que es inminente con la CGT, ¿vos crees que también allí puede haber alguna línea que tienda el gobierno respecto de la reforma laboral? Y yo veo trabada la discusión entre la CGT y el gobierno. Me parece que es una formalidad la reunión de hoy. No hay muchas expectativas sobre lo que vaya a salir. No se habían reunido hasta este momento. Ya van igualmente 4 meses de gobierno prácticamente, con lo cual tenía que haber espacio para este encuentro. Pero hablando con fuentes de gobierno, básicamente te hablan de algo protocolar. No te dicen que hay muchas expectativas sobre que se vaya a lograr un acuerdo con la Central Obrera, que además hoy justamente está movilizándose frente a la primera, en el contexto, mejor dicho, de la primera reunión con el gobierno. Ahora, bueno, respecto de la ley que entra al Congreso, en diputados pareciera que, así como esta reunión que vos marcás hoy con la CGT, bueno, el gobierno hizo los deberes, ¿no? La novedad política, digamos, es que hizo política durante estos meses, después del fracaso de la sesión anterior, se reunió con todos los jefes de bloques, bueno, con todos los gobernadores, creo que salvo Kicillof, Yarlora y alguno más que se me escapa, todos participaron de diversos encuentros. Pareciera que en diputados el camino está más allanado. Hoy también hubo una reunión de Victoria Villarroel, creo que participó Nicolás Posse y algún otro referente del gobierno importante, con los jefes de bloques en el Senado, donde los gobernadores quizá tengan una injerencia más directa respecto a algunos senadores, en donde quizás sea un poco más complejo el trámite. No sé qué información tenés, Camila. Sí, hasta ayer no se habían convocado reuniones o conversaciones formales con los senadores, más allá de los trabajos informales que ya se estaban haciendo en el Senado, pero algo formal no se había convocado en el Senado. La parada está claramente más difícil en la Cámara Alta, además del rechazo al megadecreto. Claro. Exactamente. Entonces el contexto político ahí es mucho más complejo. En diputados hay efectivamente muchas cosas que están masticadas en esta instancia. Igualmente ahora entrará a comisión y se volverá a remasticar todo, en realidad. Hay cosas que incluso pueden quedar afuera del proyecto, pueden quedar afuera del borrador. Esto, lo que se envió ayer anoche, es la propuesta del gobierno. Y en algunos puntos hay amplio consenso, dicen varios legisladores, diputados de la oposición y del oficialismo. Uno de ellos es, por ejemplo, el blanqueo. Dicen, hay verdadero consenso entre la mayor parte de la Cámara Baja respecto del blanqueo como se planteó. Ahora, si quieren, les doy algunos detalles porque es muy interesante el detalle de eso, justamente, cuánto se va a permitir blanquear y con qué alícuotas y hasta cuándo. Es realmente muy interesante, pero sobre eso, por ejemplo, varios diputados dicen, hay consenso. La Cámara Alta, yo creo que es otra historia. Hay muchos que dicen, no está todo tan cerrado como apunta el gobierno. Cuando uno habla con fuentes dentro del Poder Legislativo, marcan que hay muchas cosas, hay muchas asperezas a limar todavía y muchas cosas a negociar, muchos puntos a negociar. Ganancias, por ejemplo, entra un poco más masticado, entra un poco más discutido, particularmente con la oposición más y menos dialoguista, diría, pero siguen habiendo cuestionamientos, particularmente de aquellos legisladores que están cerca de, o gobernadores que han planteado una posición muy estricta, o de centros sindicales, digamos, que están absolutamente opuestos a esta medida. Perfecto. Bueno, gracias, Cami. Veremos qué pasa con el trámite legislativo y si efectivamente esta vez sí habrá ley bases. Gracias por el contacto. Veremos. Un beso enorme. Chao, chao. Un cariño. Bueno, nos vamos a meter en otro tema que nos sigue preocupando, si bien aparentemente